club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa. ¡Hurra, qué buenos son! Atlético de Madrid. Pues muy buenos días, tardes o noches. Es el saludo habitual que hacemos cual show de Truman para este modesto podcast que podéis ver en YouTube y escuchar en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas habidas y por haber. En esta temporada que últimamente nos está dando por hacer entrevistas bastante majas a gente muy interesante. Gente que está haciendo cosas, escribiendo libros, haciendo actuaciones en teatros y haciendo también series documentales de televisión, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Alejandro Marzoa. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Perfecto, sí, sí, es que tengo un problema con las R's que a veces me traicionan, que es el director de una magnífica serie documental que ya recomendamos, aunque ya salió hace tiempo, pero como esto del streaming es maravilloso y las cosas no caducan y la tenéis ahí a mano en Movistar Plus, una serie que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios, que no es el TVO de Alan Moore, que es muy bueno también, y recomiendo también encarecidamente a todo el mundo, sino una semblanza entre nostálgica, divertida, con una pizca de cinismo también, de sarcasmo, bueno, más de que cinismo, que eso es negativo de sarcasmo, sobre el mundo del fútbol de los 90 y en concreto sobre esos personajes que fueron los presidentes de los clubes de fútbol de aquella época, que es que son de verdad como para hacer, para escribir un libro de cada uno de ellos. De hecho, yo creo que todos y cada uno de los que salen deben de tener algún libro sobre ellos escrito. Así que, nada, personajes como que están en la mente de todos, como Jesús Gil, evidentemente. Por eso, por eso estás aquí. Caneda, Lendoiro, Don Manuel, Ruiz de Lopera, del Nido, qué personaje, ahora hablaremos de él, y demás, Joan Gaspar y demás Dispar. dirigentes que hicieron el fútbol algo para consumir más allá del terreno de juego y que realmente, visto ahora, después de los años, pues era tremendamente bizarro y divertido, y que han pasado, yo creo que a ser parte de la cultura popular de este país, porque quien no recuerda las broncas de Caneda con Gil o a Ruiz Mateos disfrazado de Superman o todas estas cosas que han quedado ya para ser parte iconográfica de una generación. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, gracias a vosotros, un placer. Bueno, cómo se te ocurre hacer así a modo de introducción, que después ya iremos dando paso a nuestros amigos, que tenemos aquí a Julio Ruiz, a Jorge Lera, a Juan Ancantelar, después se incorporará Enio. ¿Cómo se te ocurre hacer, de dónde sale la idea de hacer esta serie sobre estos personajes, sobre el fútbol de aquella época? La serie va más allá de los presidentes. Correcto. Pues mira, la idea surge de unas productoras. En concreto son Producciones del Cao, que los Ujú. conoceréis también porque tienen la Sí, editorial de Libros del Cao. Libro del Y- Cap, sí. Correcto. Producciones del Cao y Producciones del Barrio, que es la productora de Jordi Évole, ¿no? Que por ahí lo ujú. conoceréis. Entre ellos tienen esta idea, ¿de acuerdo? Y yo en esa época estaba trabajando en Producciones del Barrio, saben que soy muy futbolero y me ofrecen dirigirla. O sea, viene a ser como un encargo, esto parte de una idea base, que es de hay un potencial y hay unos personajes con los que se puede hacer un retrato, como tú bien decías ahora, más allá del fútbol, de una España de los años 90, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a idearlo, empezamos a idear. Hay una propuesta que es hacer 5 capítulos, hay una serie de personajes con los que se quiere contactar y vamos a ver si quieren entrar, como tú los has nombrado. Y nada, pues mi tarea es empezar a idear qué 5 capítulos podemos contar, qué retrato de España y del fútbol de esa época y sobre todo, que también es una parte divertida, intentar convencerlos, porque Claro. esto fue un trabajo divertido, pero a la vez complicado, porque yo recuerdo esas primeras conversaciones personales en bares, en cafeterías con Lendoiro, que viajamos allá a Coruña para convencerlo, o con Caneda, que Caneda se resistió bastante hasta el final. O sea que bueno, la premisa parte de ahí, es casi como un encargo, pero que después, pues evidentemente hay mucho mío, mucho personal, porque claro, yo soy muy futbolero y,
Bueno, estoy a punto de cumplir 45 años, pero en esa época de adolescente yo, joder, recordaba todo ese material, ¿no? Todo ese material de archivo, todas esas anécdotas, ¿no? que nos regalan estos presidentes. O sea que en verdad fue un regalo para mí casi por parte de estas productoras el proyecto. No, como tú dices, reflejan una España de los años 90 que, claro, seguramente con ojos de hoy, pues todo era ilegal, incorrecto políticamente y, o sea, con ojos de hoy, ¿no? La mayoría de las cosas serían ilegales o serían pecado incorrectamente políticas, ¿no? Porque era tremenda las cosas que se hacían y se decían sin ningún tipo de cortapisa. ¿Cómo recordáis vosotros, amigos, aquella época, Jorge, Juanan, Julio, qué recuerdos tenéis de ese fútbol de los 90 tan bizarro? A ver, yo por ejemplo, fíjate ahora, escuchando a Alejandro, fíjate tú que hubiera tenido un camino fácil para llegar al Endoiro, porque su hijo, durante un tiempo, pues Correcto, era jefe del Playa Club, que de correcto. hecho hay una anécdota y es que hay una fiesta de una radio universitaria de A Coruña y, y me invitan a pinchar. Y es cuando nace el DJ Rojiblanco. Digo, voy a pinchar, digo, guay, qué mal queda Julio Ruiz DJ, y entonces pincho como el DJ Rojiblanco, y es cuando el hijo del Endoiro gestionaba el Playa Club. Y luego, por no salir del terreno futbolístico emparentado con lo musical, yo estaba trabajando todavía en el diario Marca, en mi yo del periodismo escrito que me dio de comer durante buena parte de mi vida, porque como todo el mundo sabe, Disco Grande fue un hobby hasta 2007, y dio la casualidad de que yo estuve en reuniones, me llevaban, cuando digo me llevaban, me mandaban los jefes, el redactor jefe del periódico, aquellas reuniones en el Club Financiero Inmobiliario en donde Jesús Gil estaba dando pues sus primeras charlas cuando se iba a presentar a la presidencia del Atleti. Y es más aún, por poco no voy y no me mandan a la sala Jácara, que es donde Jesús Gil presenta el fichaje de Futre. Entonces, esos son dos recuerdos que tengo yo ligados, algunos de los que aparecen en la serie de Alejandro. Pero Juanan, tú Sí, eres un tipo versado en el fútbol de los 90, con tu sí. libro de doblete y tal, pero bueno, ¿cómo vivías este mundo entre bizarro y espectáculo televisivo que daban estos tipos día sí día también? Pues la verdad es que al final nos adaptábamos con naturalidad a lo que había. O sea, lo considerábamos parte de la normalidad del fútbol. Desde que en el año 87, en este caso, sale las únicas elecciones que gana realmente Jesús Gil, porque luego no deja que haya más, pero la verdad es que desde ese momento es cuando yo creo que es el pistoletazo de salida en el que de alguna forma pues comunica al mundo que todo es posible y empiezan a llegar personajes uno detrás de otro, pues a cada cual más curioso y sobre todo, bueno, pues desgraciadamente para el fútbol, la mayoría con muchas cosas que ocultar, no solamente las que traían, sino las que desarrollaron en sus respectivos clubes durante ese tiempo, más allá del propio Jesús Gil, no lo digo yo, lo dice un señor juez. Lo veías con normalidad, lo veías como una parte del fútbol y es más, esto es como una droga mala, realmente, es decir, también, o sea, no tan nociva, evidentemente, pero claro, ¿qué esperabas? ¿Qué esperaban no ya los medios, sino qué esperaba el aficionado? El aficionado, ¿no? Esperaba las declaraciones de estos personajes, la excentricidad, los piques, que llamara a José María García o José Ramón de la Morena por la noche y metiera a traición a Lopera mientras estaba hablando Jesús Gil y dijera, sabía que iba a estar este impresentable. Ese tipo de cosas, eso, y claro, pero al final era parte del consumo, es decir, no podías entender el fútbol sin esa parte de espectáculo en el que fueron apareciendo personajes uno detrás de otro, cada uno con sus características,
pero todos, bueno, pues con un modelo común que era la excentricidad. Y no me quedaría solamente en los que has citado anteriormente, es decir, porque otros personajes que a lo mejor no lo necesitaban, Mendoza entraba absolutamente a saco Totalmente, ahí. O totalmente. sea, lo que pasa es que, bueno, tenía su mejor prensa, obviamente, es el Real Madrid, pero Mendoza, pues obviamente es un señor que, entre otras cosas, pues yo qué sé, estaba en el aeropuerto saltando con Ultrasur, diciendo que vote Mendoza, por ejemplo, lo que sea, y las historias de pues, cuando decía, no, pues, ¿cómo era? El esperpento le llamaba a Jesús Gil, y entonces decía Jesús Gil, ese es un normal, no sé qué, ese tipo de cosas. Era parte del fútbol, era parte de lo que esperábamos que ocurriese. Luego ha derivado, luego tengo una pregunta para Alejandro más tarde, pero la voy a hacer más tarde, ¿vale? Pero luego ha derivado en otra cosa. No sé si mejor o peor lo que es lo que tenemos en la actualidad, pero ha derivado, es decir, empieza y termina, pero evidentemente empieza y termina porque esos personajes, digamos, esa acumulación de personajes empieza y termina en un determinado momento, pero deja secuelas. Pero eso es algo de lo que hablaremos más tarde. Ya Bueno, sé por dónde va, Juana. Ya sé Jorge por dónde. Jorge que ha visto la serie, Sí, sí. comentábamos antes al micrófono cerrado bueno, estos tipos tenían una idiosincrasia especial, tipos como Lopera, como el propio Lendoiro, a que tú le has visto como aficionado al boxeo también, ¿no? Sí, sí, hace poquito le vi y además al Endoiro le tienen un cariño especial en La Coruña y es un poco el deseado. Hay muchísima gente que está deseando que venga la segunda venida, ¿no? El retorno del Endoiro porque evidentemente el Deportivo rayó pues lo más alto y ahora mismo no está ni mucho menos en esa situación y la gente le adora por las calles al Endoiro, que eso lo he visto yo. A mí esto bueno, lo primero, Alejandro, darle la enhorabuena porque he consumido la serie, además la he consumido vamos, con pasión porque he visto que era un reflejo perfecto de algo que también hemos vivido. Yo me imagino que el que no haya vivido eso y vea la serie, Flipará. todavía tiene que alucinar muchísimo más, ¿no? Aquí hay que reconocer que el que creo que inicia todo esto es Jesús Gil de forma clarísima, porque hay una generación anterior de presidentes que eran pues, tipo Santiago Bernabéu, Vicente Calderón, incluso Agustín Montal, que era el del Barcelona, que era el típico, y luego en los otros equipos era el mismo perfil de presidente, era un hombre muy bien visto en su ámbito, en su localidad, en su ciudad, que se presentaba ahí en el palco con un habano frondoso, pero que como muy respetable, que tenían, bueno, pues de vez en cuando les podía la pasión, pero bueno, mantenían ese tema de bueno, pues ese tono, ¿no? Más o menos de caballerosidad dentro de lo que cabe, con su puro y tal. Vino Jesús Gil y eso fue como un elefante en una cacharrería. Fue una cosa totalmente increíble que no se había visto aquí en España jamás. Fue la Dalí de la conversión de las sociedades anónimas. Lo que decía Julio, se metía aquí, quería ir en avión, traer aquí a Futre, a la sala Jácara. O sea, era una cosa como Trump, pero muchos años antes y en España, ¿no? Entonces, él fue el primero, fue el que... Mira, yo me acuerdo que yo también he trabajado pues trabajaba en esa época yo en una productora de televisión, una agencia de televisión que se llamaba Edit Media, que hacíamos muchos programas, muchos derechos de televisión. Fue pionera aquí en España antes de que empezaran pues, las autonómicas y todo eso. Y me acuerdo que nos encargaron, pues se hizo una serie que se llamaba Master of the Games, que era de una colaboración de varias productoras de muchos países y era pues perfiles de los presidentes de cada equipo, ¿no? Entonces, cuando tú veías el capítulo del presidente del Ajax, y eso era insoportable, era un coñazo inhumano, bueno, el tío era ahí en una mesa con un retrato de la mujer y el hijo. El del Manchester United, pues era un tipo que ni siquiera se le veía, porque no era imagen del Manchester United, el del Bayern de Múnich, todo era súper cabal, súper europeo. Y nosotros presentamos como ejemplo del fútbol español, pues al pionero que era Jesús Gil. Entonces, eso era una verdadera locura, porque era el tío por Marbella en un descapotable, montando el caballo, regalando los relojes de Don Ramón. Claro, evidentemente eso siempre
antes de que luego se supiera pues todo lo de la apropiación Claro, indebida y todo claro. eso, pero era ese primer boom fue increíble y fue el pionero Jesús Gil. Luego sí es cierto que vinieron ya Lopera, todos estos que mantenían un poco ese perfil también excéntrico, y la verdad es que yo no sé, yo viendo la serie, Alejandro, es que me quedaba pegado a la pantalla y lo he disfrutado porque es que además está muy bien. Y me ha gustado mucho la reflexión a posteriori, evidentemente de los que están vivos, y cómo se veían esos tiempos, ¿no? Pero es que ahora te pones ahí y dices que esto era una auténtica locura, para el periodismo era facilísimo. Tú te ibas a lo que decía Julio, te ibas al Club Financiero Inmobiliario en busca de noticias y este hombre te decía cualquier cosa. ¿Con quién quieres que me meta? Con este, con este, con este, con el otro. O sea, era una cosa bárbara, vamos. Aprovechamos para saludar a Enio, que se acaba de conectar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no, Alejandro, te iba a preguntar que, por volver a la serie, ¿cómo fue esa toma de contacto con todos y cada uno de ellos, ¿no? Porque después ya comentaré, a mí hay algunos que me han resultado tipos súper entrañables. Hay uno que en especial no tanto, que me gustaría llevarme la mano a los bolsillos cuando me cruce con él, pero por si me roba la cartera, pero después hay cosas entrañables. Esa anécdota que cuenta al principio de la serie, en uno de los capítulos, que Joan Gaspar le llevaba la comida al hospital a Mendoza cuando estaba enfermo. Bueno, no sé, me parece un tipo de verdad realmente entrañable, que ahora a sus años es entrenador de un equipo de fútbol sala, que se le ve ahí medio entrenando, haciendo lo que puede. Correcto. No sé, ¿cómo fue llegar a convencerles de participar en la serie? Como te decía antes, fue tarea complicada. Bueno, cada uno, claro, también hay que decir algo, o sea, la serie funciona de una manera coral, ¿no? Tú Sí, sí, intentas hablar de unos presidentes de una época, pero es complicado. Yo también tenía dificultades en esto. Es complicado meter en el mismo saco al Endoiro que a Jesús Gil o sí, que a sí. Lopera o que no. Son perfiles en el fondo diferentes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno reacciona de una manera, pues esto, acorde a su perfil. Es decir, Lendoiro es un hombre pues muy elegante y muy agradable y muy, pues esto, muy majo. De hecho, tengo muchas anécdotas con él. Yo soy de Vigo, soy celtista, me presenté diciendo que era celtista. Entonces esto ya nos dio pie a muchas cosas. Bueno, antes también decía Julio lo de su hijo, Héctor. Sí. Evidentemente también sacamos ese tema porque yo también lo conocía, ¿no? Entonces había como cosas en común. Y Lendoiro es alguien, pues bueno, que va muy de cara, que se siente muy orgulloso y como decíais antes, en Coruña se le quiere con locura. Eh, el recuerdo es tan grande, la gente, te comentaba, por tocar el cielo, yo soy consciente de la penitencia que a lo mejor hoy en día tenemos que pagar de la situación del Deportivo, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Y Lendoiro era un tío muy querido. Caneda, por ejemplo, era alguien que ya no está en el mapa y era alguien como muy reacio. De hecho es que hay muchísimas anécdotas que no nos van a dar tiempo hoy, pero Caneda, Caneda está bueno, las últimas entrevistas que había dado se quejaba de que los periodistas, ¿no? Después manipulaban los titulares, ¿no? Tuvo una recientemente con algo de que te estaba relacionado con el porno, que le habían adjudicado, que le había dicho, etcétera, ¿no? Entonces él estaba como muy obcecado en, en que quería que fuera directo. Y era de, bueno, es que va a ser una grabación, no es directo, luego hay un montaje, ¿no? Él quería que esto fuera un Hmm. directo para que no pudiéramos manipular absolutamente nada, ¿no? Y es alguien que sí que nos costó, porque es que ya no, es un hombre, pues esto, muy de su barrio, muy de su pueblo, de allí de las afueras de Santiago de Compostela, que ya no pertenece al mundo del fútbol, por decirlo así, ¿no? Es alguien que evidentemente nos costó. Otros también era por temas de salud, como fue don Manuel Ruiz de Lopera, que por temas de salud nos costó muchísimo y yo creo que fue el presidente que más costó convencer, ¿no? Y que nos invita, si visteis la serie, nos invita a su casa, hacemos Sí, un recorrido por su casa, algo espectacular, tremendo. algo fuera de... Yo que sonará mal que diga esto, pero, y es cierto, llegué a tener pesadillas con la casa de Manuel Ruiz de Lopera. Me costaba salir de esa casa, porque son 4 plantas llenas de recuerdos del Betis, de imágenes religiosas,
hay una cantidad de material allí, Y hay el una cantidad teatro. de puertas que abres Y el teatro. y el teatro. Bueno, es que tiene dos, de hecho. Bueno, Tiene un teatro grande con el escudo del Betis y uno pequeñito a modo de cine con unas butacas amarillas que él me contaba, que de hecho en la serie también lo cuenta de la Morena, José Ramón de la Morena, que me decía, aquí han actuado los artistas internacionales más importantes. Y yo, "Concho, bien. Bigote a Rocet. Hay que dar eso. Entonces, bueno, sí que hubo que pisar mucho terreno y convencerlos. José María del Nido sí que es, claro, hay muchas licencias también en la serie. José María del Nido en esa época, ¿no? Donde le relacionamos, él era vicepresidente, ¿no? mm, Pero creemos, igual que Joan Gaspar, ¿no? Que luego fue presidente, pero ya eran los 2000, ¿no? Pero creemos que eran personajes muy importantes, ¿no? Pues del mm. panorama. Gaspar, pues te cuenta Núñez, ¿no? Era el fiel escudero de Núñez, por decirlo así, ¿no? Del Nido fue alguien que se prestó muy fácilmente. Yo también creo, o sea, mi teoría también es que Del Nido sí que sigue muy apegado, Claro. ¿no? Y él, bueno, está, por decirlo así, en continua campaña de Mm, intentar mm. recuperar lo que le quitaron, Le quitaron, como sí. te lo voy a contar él, ¿no? Él quiere volver a la presidencia del Sevilla, entonces para él, bueno, era como una oportunidad, ¿no? Aparecer en la serie o volver a Hacer figurar promo. o Claro, estar ahí, hacer ¿no? promo, claro. Era un poco de promo, ¿no? Ese Genio, es un que poco... habíamos estado hablando antes, perdona, de los recuerdos del fútbol de los 90, ¿no? Que como lo vivías tú también, que No, hombre, yo lo que. A ver, no me da tiempo a terminarlo, la verdad, porque cuando me lo contaste, empecé a verlo no, y estoy fascinado, no, no creo que pase de esta noche. Sí. Es fascinante. No, fíjate, o sea, mi experiencia personal cuando lo estaba viendo era como que sentía un poco de vergüenza ajena, a ver, pero es muy hipócrita, ¿no? Pero ahí va un poco la reflexión, porque es muy hipócrita, porque yo estaba ahí, ¿sabes? O sea, yo viví eso y en ese momento no lo veía como lo veo ahora con la distancia, esta comicidad y esto tan exagerado que parece mentira que en ese momento, pero no nos dábamos cuenta, o sea, yo no me daba cuenta, yo vivía con eso y al final, joder, yo tengo una teoría de que esta gente lo que protagonizó fue una transición entre lo que era el fútbol no amateur, porque no era amateur, pero era un fútbol muy todavía pegado a los clubes antiguos, o sea, y habían evolucionado de una manera un poco anárquica a lo que tenemos ahora, que es una cosa ultra comercial, ultra profesionalizada en todos los sentidos, en todos los malos sentidos. Entonces, esta gente vino a ocupar ese proceso de transición hasta este nuevo mundo y porque a nadie más le interesaba. O sea, no vinieron las grandes firmas, las grandes empresas, los grandes empresarios, vinieron empresarios de serie B, porque es que son empresarios de serie B, o sea, gente que se ha hecho a sí mismo, todos con un perfil. Dicen que no son parecidos, pero en el fondo sí son parecidos. O sea, están todos relacionados con la construcción, pero de aquella manera. O sea, no es ACS, joder, es Gilmar, te quiero decir, o sea, o es Gil, no sé qué. O sea, es un perfil como muy parecido. Entonces, vinieron a ocupar ese espacio, todos con intereses extra futbolísticos, o la mayoría, o lo que tengo más cercano es muy evidente, pero yo creo que todos, de alguna manera, que usaban el fútbol como palanca para otras cosas, Correcto. al final conformaron un engrudo que, claro, ves tú ahora, macho, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero es que es mm, flipante, porque es que es difícil de creer. O sea, esto tú lo guionizas y dices, no, no, esto qué es exagerado, te exageradísimo. diría. No, Sí. no, claro, te lo crees porque lo has vivido, coño, porque es que todas esas imágenes yo las he visto y digo, pero ¿por qué en su día no me daba tanta vergüenza como me da ahora? Entonces yo lo que sí que te quería preguntar, que es una cosa bueno, o yo no soy capaz de, a lo mejor al final queda un poco más claro, pero no lo he visto todavía, o probablemente ellos también, es verdad que una cosa es delante de las cámaras y otra cosa es detrás de las cámaras. ¿Tú crees que ellos tienen algún tipo de remordimiento? O sea, primero, ¿son conscientes de que han protagonizado una cosa excepcional? O sea, que no son simplemente presidentes de fútbol en una época concreta, sino que va un poco más allá. O sea, ellos son conscientes de que son protagonistas de esta historia bizarra y luego tienen algún tipo, ¿tú crees que tienen algún tipo de remordimiento? Porque a mí la sensación que me da es que no, ¿sabes? O sea, como que esto es así porque tenía que ser así, ¿sabes? Y porque, de hecho, muchos de ellos todavía siguen. Bueno, yo estoy convencido de que Jesús Gil estaría pensando que él ha sido el salvador de la patria de Atlético de Madrid, y convencido. Y no sé, me daba un poco esa sensación. ¿Tú cómo lo ves? Que les viste también cuando apagabais las cámaras lo que decían. Sí, yo creo que sí que son conscientes. O sea, y esto, bueno, en fin,
creo que sí que te lo puedo afirmar. Ellos son conscientes y es que aparte era una época en la que eran los verdaderos protagonistas, eran las estrellas, por decirlo así, eran más estrellas, ¿no? que los jugadores o que la estrella que estaba en el campo. Y ellos son conscientes por cómo lo rememoran, por cómo te lo cuentan y ves que sí que lo notan. Y en cuanto a los remordimientos, bueno, te puedo hablar en el caso concreto de Caneda. Caneda, del incidente con Gil, se arrepiente y se arrepiente mucho. Y eso que él no es el protagonista directo, porque en el fondo es Sí. Gil y Fidalgo. Pero él sí que te lo contaba. Decía que era una imagen lamentable la que habían dado y que, bueno, y que a día de hoy es algo que le pesa y que se avergüenza. Eh, Claro, con Del Nido, cuando hablabas de temas delicados, pues sí, lo que sí que él también, bueno, pues era un tío así, pues echado para adelante, ¿no? Y en el fondo, él también te cuenta que ya ha pagado por los errores que ha cometido, Sí. él ha pagado incluso con privación de libertad, como te lo denominaba él. Eh, no sé si te contesto Sí, 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 sí. lo Yo también iba suficiente, claro. Siempre un me voy poco por como la al línea caso en de. concreto de cada uno, ¿no? Sí, pero yo me refería un poco que también pusieron los primeros pasos de este nuevo fútbol ultra profesionalizado y de aquella manera, ¿no? O sea, hoy se están viendo un poco las Bueno, consecuencias de haber hecho esa transición de espaldas a la afición, todo lo que han embarrado el terreno y lo que va a costar si alguna vez conseguimos volver hacia atrás. Ellos han sido los protagonistas, ellos fueron los que primero sí, sí. pusieron las piedras y otra gente luego lo ha heredado. Y ellos te A critican el eso. fútbol actual. Sí, Ellos te sí. critican el fútbol actual directamente. Ellos consideran que el fútbol de esa época y que aparte que ellos fueron los pioneros y los que consiguieron, ¿no? Convertir ese fútbol o transformar ese fútbol, lo consideran que es su legado. Y ellos te lo explican así, evidentemente. Pero lo Pero es dicen que, o sea, Lo que yo creo que orgullosos, hay, no de mal. lo que yo creo que hay un punto en la serie que está muy bien contado, narrativamente estupendo, que es la aparición de Florentino. Aparece Florentino y todo cambia. Se acaba todo eso y el fútbol. Yo, viendo esto, me acordaba mucho de la trilogía del Padrino, ¿no? Porque estos son Vito Corleone en la primera y acaban siendo los tipos que tienen negocios por todo el mundo, pero siguen siendo mafiosos, ¿no? Entonces eso es la aparición de Florentino es la que cambia el paradigma y que, bueno, pues que ya es más moqueta, más otro rollo. Y yo no sé si, si eres consciente de haberlo hecho así o no lo quieres decir o lo que sea, pero ahí sí que hay un cambio radical en el que se ve que ellos, pues No, bien, sí, sí, sí. desbancan por otro tipo que es de una manera diferente, hace lo mismo, pero con la prensa a su favor y con otro rollo que no tiene nada que ver con estos modales bruscos, chuscos y un Correcto. poco zafios, ¿no? Entonces llega este y, bueno, pone orden, barre y sigue haciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Sí, y en la serie está contado como ese punto de inflexión, ¿no? Hacia el Claro. fútbol moderno, hacia la entrada de los jeques, el dinero, evidentemente, lo contamos con Florentino. Eh, claro, la serie tiene una dificultad, ahora os hablo casi, casi directamente de la serie. Son 5 capítulos de unos 35-40 minutos, que es poco tiempo, Mm. que se quiere tratar de una forma coral, y yo insisto, y te doy la razón, evidentemente que tienen muchas cosas en común todos ellos. Eran grandes empresarios de las ciudades, ¿no? Han conseguido ya un éxito. ¿Cuál es el siguiente paso que puedo dar? Ser, pues, el mandamás del club de mi ciudad, que eso me va a dar ya un escaparate y una posición, ¿no? Pues esto que me falta. Entonces, al tratarlos de una manera coral, teníamos que cada capítulo transformarlo en un tema. Buscábamos temas de relación. Yo no sé si sois conscientes, pues que el primero Sí. habla del populismo, Ujú. y Ujú. el protagonista al que le damos más protagonismo es Lopera. El segundo habla sobre el machismo, el tercero es sobre la violencia, Sobre la ¿no? Que violencia, hay un sí. duelo, a mí me encanta ese arranque entre Mendoza y Núñez, ¿no? Mm. Eh, que se van pinchando, ¿no? Mm. Verbalmente. Bueno, es como una escalada de la violencia. Empieza con lo verbal, se transmite al campo y acaban, pues esto, pues lo terminamos con Aitor Zabaleta, ¿no? Sí. Eh, el cuarto es la corrupción y el quinto es la llegada Lo del fútbol nuevo. moderno, ¿no? Mm. Entonces, nosotros teníamos que encontrar también mecanismos de guión, ¿no? O sea, quizás nos tomamos ciertas licencias y hay un paso como muy rápido. Entonces, sí que buscamos esa figura de Florentino, ¿no?
en esa llegada en la que rompe ese modelo quizás de presidente, como ya lo habéis definido, ya no lo voy a repetir, ¿no? Ilustrados en nuestros protagonistas, y el modelo de Florentino, pues es un perfil nuevo, ¿no? Que entra de otra manera, sin tanta provocación, un tipo elegante, etcétera, etcétera, y bueno, y con otras formas de hacer en el fútbol. Y de ahí pues ya nos vamos a lo que es el fútbol pues actual, de dinero, Ahora, jeques, etcétera. Hay una cosa, una reflexión que también, Alejandro, es una pregunta. Eh, Creo, en mi opinión, en los años 90 realmente cambia el fútbol para convertirse en un espectáculo, en un espectáculo, pero un espectáculo chusco, en una ópera bufa. Para entrar, y no quiero, voy a decir una palabra que quizás no sea la más afortunada, pero es la que se me ocurre ahora, para entrar en el mundo de la payasada. Y entonces, a partir de los 90 es lo que decía Ennio, que no me ha escuchado anteriormente, pero he dicho lo mismo, Sí. lo veíamos como normal absolutamente, esto nos parecía que el fútbol era así, realmente, que el ecosistema del fútbol era así. Pero yo lo que creo, y es por donde iba anteriormente, es que a partir de ese momento nos acostumbramos a que el fútbol necesita, vuelvo a utilizar una palabra que no me gusta nada, payasadas. El fútbol necesita excentricidades, el fútbol necesita forofos. Y una vez desaparecidos los forofos en las altas esferas, en la presidencia, desgraciadamente, empieza el mundo de los opinólogos, porque ya no es una cuestión de ser futbolista, empieza el mundo de los opinólogos, tú en los 90 tú le decías a un periodista, tú eres del Atleti o tú eres del Madrid, y se ofendía, aunque fuera a muerte de ese equipo, y se ofendía. A partir de ese momento, es decir, quitémonos las caretas. La gente quiere, con perdón, mierda, demos mierda, coño, que tenemos para dar y tomar realmente. Y además, que no sé hacer otra cosa que esparcir guarrería, con lo cual vamos a seguir. Es decir, yo creo que creó unos cimientos de que no se podía entender el fútbol español en este caso, ya ahora ya no sea a nivel internacional, sin esa excentricidad, sin ese punto de locura, sin ese forofismo, sin ese descender cualquier conversación de fútbol al mundo de la barra de bar, del insulto, de la agresividad, que ahora, pues bueno, tenemos tantísimos medios para insultar en la actualidad. Claro. Es tan fácil bajo el anonimato, con las redes sociales, insultar, ser faltones, ser irrespetuosos, ser maleducados, que realmente ahora, bueno, pues ya ha explosionado y evidentemente, es decir, cada vez va a peor, en mi opinión. Pero quizás marca, lo que te quería decir, Alejandro, los cimientos de que el fútbol necesita un espectáculo mucho más allá del fútbol para poder ser interesante a las masas. ¿Qué opinas sobre eso? No, bueno, lo has contado muy bien, evidentemente. Yo lo que no sé si ellos eran conscientes yo a lo mejor no, efectivamente. Yo creo que era su forma de ser y su forma de relacionarse y comunicarse, ¿no? Pero evidentemente que los medios lo supieron utilizar, y ellos supieron también utilizar esos medios para sus fines, ¿no? Pero sí, está bien. Yo nunca había hecho este análisis, o esta reflexión de que quizás se considera ese forofismo o se necesita ese forofismo en el fútbol y esa payasada, porque hoy en día evidentemente que muchos debates, ¿no? Y mucho periodismo tiende a esto, ¿no? Lo que ya no te dan los te dan los presidentes, ¿no? Claro, los periodistas, sí. Claro, correcto. Efectivamente. Yo creo que hemos cambiado los insultos, la forma de actuar de esos presidentes que tú retratas en la serie. Ahora hay alguien que detrás no dice ni mu, pero mueve los hilos de las marionetas, y así aparecieron los teleñecos, que son los que ocupan ahora pues el lugar de esos presidentes que antes hacían lo de que cogía y le pegaba una leche al otro, que ponía el busto en el palco para que estuviera presente. Ahora no. Eso es buenísimo. Claro, ahora no. Ahora hay alguien ahí al fondo a la derecha que mueve los hilos, y hay otros que ejercen ventriloquía, y ya está. Claro, pero Jorge, la
La diferencia es cuando ves esto en los palcos, porque yo sí que recuerdo también aquellas anécdotas de Joan Gaspar con Lorenzo Sanz, en Sí. las que había unos gestos, había una violencia allí, Sí, una sí. contención, que luego terminaba el partido y de canutazo en rueda de prensa, es de, ¿qué se ha creído este? ¿Qué se ha creído? ¿Que le iba a pegar? ¿Qué tal? ¿No? Y era como, en el fondo tú piensas, vale, lo veo en periodistas y dices, bueno, ¿cómo han perdido los papeles? Pero lo veo de traje en el palco y joder, hostia, Flipas, yo sí, creo que en la sí. época incluso te impactaba. Sí. Y Jorge. eso, no, que digo que estamos, fíjate, pues hablando de los grandes adalides de esa época, de las grandes figuras, de Jesús Gil, de Lopera, etcétera. Pero es que fue ese boom, que yo creo que además coincide con el boom del ladrillo, de la construcción, que ibas bajando un poco y el presidente del Córdoba era Sandokan, que era también otra figura también Sí, sí. mítica ahí, que acabó también, me parece, con follones que entrabas Sí, en la sí. casa y la tenía adornada llena de tigres y de cosas de estas también muy estrambóticas. El de el Peterman. Salamanca era Pepe Hidalgo, que era bueno, pues también un empresario, el de los aviones, que Peterman. llegó al Salamanca hasta Peterman. arriba. Pepe Pepiño Fouto. Aviones le llamaba el Endoiro. Pepiño Aviones le llamaban, sí. Claro. Y luego estaba Fouto en el Mérida en primera división, fichando Sí. jugadores de Argentina, fichando allá a Gabrich, a no sé quién. En Mérida, que pues, no deja de ser una población pequeña, o sea que eran. Y además tenían todos como ese toque mesiánico, ¿no? Es decir, no, aquí el empresario de la ciudad soy yo, conmigo vamos a codearnos con el Atlético de Madrid, con el Madrid, con el Barcelona. El día que yo me vaya de aquí, esto desaparece y bueno, y de hecho la mayoría de sus equipos después pues acabaron como Desaparecieron. acabaron, ¿no? Mira, Pero que era en todos los niveles, o sea, ibas bajando, Peterman que decíais sí, sí. también, que entró de fuera encima ya importado, o sea, fue fichaje extranjero. Y eran todos unos perfiles muy similares con ese toque mesiánico de aquí mando yo, aquí hago yo, o yo o el caos. Has Era hurgado en increíble. una herida que tengo ahí que no cierra, que es los ilustres olvidados de esta serie, que mucha Segunda gente ha temporada, preguntado. segunda temporada. Segunda temporada, vamos Te he a dejado venderla. ahí, claro, Le claro. dimos muchas vueltas a todo esto. Había guiones en los que estaba Peterman, de hecho se intentó incluso contactar con él, etcétera, pero Agapito, el de Zaragoza, Paco Roch fue también Claro, alguien Sí. del Valencia que dices, hostia, ¿cómo no está en la serie? claro. Se le dio tantísimas vueltas, si entran, si no, pero es lo que os digo básicamente, ¿eh? 5 capítulos, 35 minutos, no da tiempo a todo. ¿Cómo lo resumes? ¿Cómo lo abarcas? ¿No? Entonces, ahora que comentas todo esto es de, hostia, vuelvo a pensar lo mismo. Digo, ¿cómo no está Peterman aquí? Pero es verdad que la serie. Sandokan también se le dio vueltas. Pero es verdad que la serie está muy bien estructurada en los temas que tú comentas, de los inicios, el tema del machismo, el tema de los hooligans, el tema de la corrupción y el nuevo fútbol. Dentro de esos temas os da tiempo a dar una mirada muy amplia y muy con tono de comedia, porque a mí lo que más me gusta de la serie es que no pierde nunca. No pierde nunca, ni aun tocando los temas más escabrosos, pues ese tono un poco irónico y de comedia que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y tiene momentos impagables, o sea, tiene momentos de verdad, como por ejemplo el momento en el que Lopera salva al Betis en directo con la Es verdad, es llamada verdad. de prepárame 800 millones de pesetas. O sea, eso es gloria bendita. Yo estuve en esa Lo del, mesa. lo del busto que ha relatado Julio, que le pone, ¿a quién se lo pone? ¿A Del Nido? No, al otro personaje, a Cuervas, A ¿no? Del Nido. Le pone, No, a Cuerva, le pone el busto Ah, detrás no, para no, que no, esté A Del Nido a es. Del Nido, A ¿no? Se Del lo Nido. pone detrás para que esté mirándole el busto a la nuca totalmente. Y después una imagen que a mí no la recordaba y me la volvió a la memoria del documental, esa pitada que se lleva Joan Gaspar de todo el Camp Nou y él estoico con el rictus hecho polvo porque Contra el lo estaba Sevilla. pasando Con- fatal, Contra el fatal y de Sevilla. verdad, yo me lo creo. Es que yo el problema que tengo con Gaspar es que me lo creo, de verdad, que creo que es un hincha furibundo, ¿no? Entonces el tío aguanta ahí de pie porque dice, esto me lo tengo que comer yo a modo de penitencia, ¿no? Sí, Como si sí, fuera sí. un mártir, como decir, bueno, ya crucificadme porque me lo merezco. Porque además el tío pensaba que se lo merecía, ¿no? Me pareció una imagen terrible, vamos, muy acertada. Y después todo lo de Teresa, del Rayo, bueno, Sí. qué lástima, ¿no? Que ella no haya querido participar, Yo, ¿no? yo ahí quería, sobre todo, decir una cosa también. El tipo de personajes que se acercaban que no sabían absolutamente nada de fútbol, algunos de ellos, y ahora que mencionas a Teresa Rivero, pues me acuerdo de José María Ruiz Mateos, una escena que se me quedó grabada fue
Rayo Vallecano Real Madrid, que ganó el Rayo Vallecano, creo recordar que 2-0 con goles de Pedro Riesco y Polster. Bueno, pues marca Pedro Riesco al principio del partido, de repente ve Ruiz Mateos que todo el mundo se está levantando y hace así como gol y de repente mira a Teresa Rivero y le dice, es nuestro, porque además es nuestro, y dice sí, y hace así. O sea, eso es impagable, macho. Eso es como, Dios, tío, pero ¿qué tenemos? O sea, ¿por qué está ahí ese hombre? Bueno, Teresa no quiso porque era participar, normal, ¿no? porque era normal, ¿sabes? No, Teresa Rivero, las dos cosas que nos llegan es temas de salud, evidentemente, y luego un pacto familiar entre los hijos, porque han tenido como bastantes problemas, evidentemente, con la justicia y tal. Hay como un pacto familiar en el que, bueno, ya no sé si firmado o qué, o de palabra, que no participan y que no conceden entrevistas ni hablan con prensa. Entonces, estas dos cosas lo limitaron totalmente. De hecho, nos decían, yo creo que nos llegaron a ofrecer si queríamos verla o hablar con ella sin grabar, pero que ella estaba en casa, en la cama, tal, y fue como, hostia, no, Ya. no Oye, es lo que una cosilla, buscamos. que no sé si te lo han preguntado antes y si es así, pues nada. ¿De dónde, bueno, dos cosas. Una, ¿de dónde surge la serie? O sea, ¿es un empeño personal o te lo piden? ¿O de dónde surge hacer esto ahora en este momento? Y otra cosa, no sé si has tenido colaboradores jóvenes, o sea, gente que no ha vivido esa época, o si de alguna manera has recibido feedback de gente que no ha vivido esa época, porque sí me interesa muchísimo cuál es ese feedback, o sea, ¿cómo Sí. lo ven? O sea, ¿lo ven como una serie de Netflix totalmente bizarra? O sea, no lo sé, porque claro, nosotros desgraciadamente ya peinamos canas, o te quiero decir, o sea, que sí que me Sí. gusta saber pues eso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve esta nueva generación? Y a la primera ya nos ha contestado, que Sí, viene la Vale, primera he del contestado, libro, de del nada, libro pero del Cao, del libro del Cao y de Jordi Évole viene vale, la vale. petición. correcto. Es un encargo y que después entramos y desarrollamos y hacemos que crezca. Pero el encargo es de una serie sobre presidentes de los 90, Vale, vale. básicamente. Sí, había gente en el equipo. De hecho, había un redactor que no vivió esta época, un redactor deportivo, ¿no? Y entonces, claro, buceando, alucinaba, pero claro, bueno, quizás es un poco casi parecido a nuestros ojos, ¿eh? A cosas que a lo mejor tenías ahí olvidada y vuelves a ver hoy y bueno, reía mucho, pero sobre todo a nivel de espectadores, sí que es curioso el feedback que hemos recibido, porque es una serie que ha consumido, aunque parezca que no, ha consumido mucha gente de diferentes generaciones, Ujú. gente que no lo vivió y mucha gente que no es futbolera. Mucha gente que la veía con su pareja o con alguien que se la recomendaba porque sí que era futbolero, pero que el fútbol no le interesaba nada. Pero claro, como no deja de ser un retrato de España a través de unos Claro. presidentes, ¿no? Eh, eh, bueno, la gente la consume como una comedia, como lo que habéis dicho. O sea, todo el feedback que he recibido era de no dar crédito, ¿no? Pues esto, de sentir cierta vergüenza ajena, pero sobre todo reír. Pero reír de esta sensación de que no sabes si es lícito reír o si realmente, bueno, lo que estás viendo es para reír o para llorar. Y en este sentido, a mí, gente que no le gusta el fútbol o que no es futbolera, que la haya recibido también, bueno, era uno de los mayores piropos. Y entonces era gente que ni mucho menos los conocía, que no sabía quién era Manuel Ruiz de Lopera o que no estaba, bueno, al tanto, que no recordaba tampoco ese archivo. Entonces, bueno, pues sí, las cosas decimos muchas veces que no han cambiado tanto, pero en verdad sí que es una época que aunque se empeñen, ¿no? Como situaciones actuales, porque con lo de Rubiales y Jenny Hermoso y todo esto, hubo mucha gente que volvió a sacar otra vez la serie, ¿no? A colación y a ponerla en primer plano, ¿no? Como mucha gente me escribía y decía, mira, tienes el sexto capítulo, ¿no? Y otra gente también hacía por redes sociales como mucha alusión de, coño, pensábamos que lo de los hombres extraordinarios era algo del pasado, pero hay muchas cosas que aún se siguen, ¿no? reproduciendo hoy en día. Pero sí, la gente que no vivió esa época y que no era futbolera lo veía con asombro y ya te digo, y casi como si estuviéramos planteando una comedia, como si lo hubiéramos guionizado nosotros. Yo Yo me, te lo Estaba pregunto porque al verlo esto joder, y al recordarlo,
me he dado cuenta de que hemos pasado, o sea, el fútbol actual ha pasado por eso como si no existiese. O sea, no hay muy poquísimas referencias a ese mundo. O sea, en el propio Atlético de Madrid. O sea, parece como que Jesús Gil no ha estado nunca ahí dando por saco, ¿sabes? Joder, ha estado, coño, que si ha estado, como que está el hijo, ¿sabes? Te quiero decir. Pero, Claro. pero, pero que, pero Claro, como lo que que pasa es que no. hay viñetas, yo creo que lo que recuerdas de Jesús Gil es muy extremo. ¿No? Claro, Nosotros, claro, tú lo puedes vivir ya con asombro, pero y ya no solo me refiero a lo de Caneda, sino lo de la anécdota con el Tren Valencia. Yo había un archivo que no recordaba de la época, que es una entrevista que le hace Antena 3 después de todo lo que ha pasado, él para rebajar concede una entrevista en su despacho con un teléfono al lado Es y dice, espera, buenísimo. que voy a llamar a Adolfo. Y llama a Adolfo como para intentar solucionarlo al Tren Valencia, pero la conversación, tú lo que puedes intuir es que parece mentira. O sea, tú en el fondo dices, ¿estará Adolfo al otro lado o no? Porque sí, sí. una de las respuestas de él le dice, ¿alguien te ha tratado mal en el Atlético? Y el otro le debe contestar algo y la respuesta de Jesús sí le dice, bueno, ya, hombre, pero es que ahí en tu país hay más negros. Esa es la respuesta de él, como que intentando justificar. Que dices, claro, son cosas que te ríes porque no das crédito, pero no dejan de ser extremas. Entonces yo creo que es algo que los que no lo conocen o no lo vivieron, claro, ya no sé si puedes eh, sacar pecho No, de no, según qué no. gestiones o de según qué personajes, ¿no? Todo lo Julio, contrario. O sea, hay que hacer un ejercicio de penitencia o de constricción, ¿sabes? No, no, que yo le iba a decir a Alejandro que porque está centrado en los 90 en los presidentes, pero si se fuera un poquitín más para atrás, en nuestro amado club, Alfonso Cabeza, Bueno, también. era otro que daba Un leche en el pionero equipo. también. ese también fue pionero, sí, sí, sí. Ese merecería haber vivido los 90, o sea, haber estado en el Claro, candelero en claro. los 90. Y luego Me hay gusta. hay una cosa que no Muy- sé si sale en la serie, yo ahora ya no sé lo que se quedó fuera, ya confundo, Sí. pero a todos ellos le preguntábamos, ¿qué presidente actual crees que podría haber encajado muy bien en vuestra época No, con no, no está, no vosotros? está. No No, no está. No está, no está, está. no, no, ¿Y qué no. contestaríais vosotros? ¿Qué crees? ¿A quién crees que decían? Ya no lo Laporta, sé. no sé, No sé. no sé. ¿No? A Joan Laporta. Todos Laporta, decían Esa es Joan buena, sí, Laporta. Claro, claro. Sí. Decían que Sí, creen que es el único que sigue manteniendo sí, como cierto perfil de no Es verdad, desentonaría, se hubiera llevado bien con sí. todos nosotros. es Sí, sí, verdad. puede ser, sí, sí, sí. Estoy de Desde acuerdo. luego es el más cantoso de todos, está claro, sí, sí. No, el resto no tiene ese perfil, ni mucho menos. No, Sí, que o digo, sea, me hace lo de especialmente colgar ilusión un. No, eso iba que a decir. dice. Espera, perdona. Perdona. No iba Dale, a decir que dale. lo de colgar un cartel de cuando ganó las últimas elecciones en el Barça, el cartel ese que colgó Bueno, en Madrid, La eso es lona típico esa, sí. de. Eso es muy Eso es 90. muy ganas gilito. de ¿No? volver a veros era o Eso algo es así, Sí, ¿no? gilito. sí, sí. Era gracioso ese cartel. La verdad es que a mí me pareció una buena campaña publicitaria. No, que te decía que me hace ilusión esto de que digas que la serie la ha visto mucha gente que no es futbolera, que no le gusta el fútbol, porque nosotros de aquí lo que tratamos con este podcast, que aunque, como bien dice Juana, que no es un podcast de fútbol, sino gente de Atleti hablando de cosas que molan, pues una de las cosas que reivindicamos siempre es la cantidad de contenidos chulos que puede dar el fútbol, que no tiene que ser necesariamente hablar del 4-3-3 ni por qué el doble pivote es mejor que el rombo, y que desgraciadamente en España cuesta mucho. Cuando esto es una cosa que en Estados Unidos o que en Inglaterra o que con otros deportes sucede, en España, digamos que esto cuesta todavía, ¿no? Identificar al fútbol como una parte intrínseca de la cultura popular y de generador de contenidos, tanto documentales como series de ficción, como libros, poco a poco se va abriendo camino, pero hasta hace bien poquísimos años esto no ocurría. Yo lo he contado aquí cientos de veces. Tuve una reunión con Enrique Cerezo para venderle una serie de televisión y nos dijo que es que el fútbol fuera de los campos de juego no interesaba a nadie. Y entonces yo creo que era cierto, pero ahora afortunadamente no. Y se está viendo con la cantidad de producciones como la tuya que están saliendo adelante con mucho éxito, sobre todo para la gente que no es futbolera, que eso es lo que más que es lo que más me agrada. ¿Y ahora estás con algún otro proyecto, algo relacionado con el fútbol o no? Pues sí, no puedo contar mucho, Ajá. pero sí, es como que ahora iba a hacer la broma de me están encasillando en fútbol. Tampoco me importa, ¿eh? Porque como soy futbolero, pues lo disfruto. Pero sí, estoy con un proyecto también que tiene que ver fútbol, pero este sí que es fútbol. Este Ajá. ya no, Pero es este yo documental creo que es también. para futboleros. Sí, es documental. Ah, bien, 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 bien. Oye, Alejandro, ¿y película? Porque la última fue la de la gente, ¿no? La de 2013, ¿no? Que además ahí Correcto.
además ahí me hizo mucha ilusión porque luego años después tuve en el programa a Manuela Bellés, que estaba en Ah, el Sí. reparto, ¿no? correcto, Que es actriz cantante. Digo, a lo mejor, es eh, verdad. o sea que lo próximo es un docu o una serie de fútbol, pero película de fútbol no vas a hacer. Por ahora no. Mira, es curioso de mi carrera, por decirlo así, porque yo empecé en la ficción. Yo hacía, pues esto, desde cortometrajes. De hecho, hay un cortometraje también muy futbolero, que es el temporada 92-93. Son unos aficionados del Celta que se enfadan por una quiniela, que os recomiendo. Sí, sí, De ese sí, lo he puedo visto, lo he sacar visto. pecho. Sí, 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 Que es un poco el efectivamente. que me abre las puertas para hacer cine, para conseguir hacer Somos Gente Honrada, que es Mm. mi ópera prima, mi única película, pero sí que he trabajado 2013, en ¿no? 2013. 2013. 2013 Sí, ya estuvo hace, sí. en el Festival de Málaga, en sección oficial en el Festival de Málaga. Y he trabajado en series de ficción con la productora de Pau Freixas. Es una serie que nace aquí en Cataluña que se llama Benvinguts a la Familia, Bienvenidos a la Familia, pero creo que está ahora la primera temporada en Netflix, la segunda no sé si estaba en Amazon. Pero a partir de ahí, a raíz de ahí, me ofrecen la posibilidad de entrar en Salvados, en el programa de La Sexta. De Es como Jordi, entro en sí. contacto con la productora, con Producciones del Barrio, y desde que entro en Salvados ya me oriento más hacia el documental y tengo la suerte de que me ofrecen hacer la Liga de los Hombres Extraordinarios y tuve la suerte, que esta también te gustará a ti, sobre todo Julio, Sí. en marzo con Movistar repetimos equipo y hacemos una miniserie de 2 capítulos sobre la canción de la Macarena, de los del Río. O sea Joder, que tío. ahí lo dejo, con un tono similar a lo que planteamos en la Liga de los Hombres Extraordinarios. O sea que va un poco por ahí. Pero bueno, que mi carrera está muy orientada al documental y a partir de la Liga de los Hombres Extraordinarios, pues me han ofrecido más cosas de fútbol. Oye, no tiene nada que ver con esto, pero me acabo de acordar que me parece que te lo comenté a ti, Tony, el otro día, que había visto el vídeo o sea, el documental sobre la grabación de We Are the World, Ah, yo que también. está chulo, ¿verdad? La Sí. verdad que está, y es acojonante porque en el fondo, joder, la correlación entre los egos de los cantantes y los egos de futbolistas, pues está ahí, ¿no? Y que Quincy Jones les puso una nota en la pared, dejad los egos fuera, pero decía el del documental, pero no lo conseguimos. Si entraban ahí cada Tiene uno cosas con su chulas tiro. ese documental, ¿eh? O sea, a mí que aparezca Stevie Wonder diciendo, bueno, ¿cuándo hay que hacer la canción? Y ya estaba hecha, ¿sabes? O sea, que no Sí, sí, contestaba durante está tres muy meses. bien. O que O para que que Bob Michael Dylan Jackson no sepa tocar y que lo hiciese todo con notas de con la voz. boca, sí. Eso me flipé, ¿sabes? O que para que Bob Dylan, que ya se confirma lo que yo ya sabía, que es retromonger, eh, No, no lo es, pero bueno. yo Era- no puedo con él, que para que tuviera que cantar la canción, tuviera que imitarle Stevie Wonder a él, a Bob Dylan, para que supiera cómo iba la melodía. Eso es impagable. Dice, es que Stevie te canta hasta una guía de teléfonos. Y qué razón tiene, qué razón tiene. Bueno, amigos, pues nada, un placer, de verdad. Yo animaros a todos los que estéis oyendo y Oye, viendo una esto. cosilla, Teno, antes Ah, de que dime, nos dime. vayamos. Vamos a preguntar a Alejandro un poco de fútbol. ¿Cómo ves a tu Celta este año? ¿Cómo ves Es verdad que no hemos Me hablado de la has fútbol. quitado, me la el has presente quitado y el esa futuro pregunta. de tu equipo? Claro. Es una pregunta difícil de responder. Si Bueno, pues tengo por que eso te lo digo. ser directo, te digo, lo veo mal. Eh, Hombre, a ver, es un año que empezaba con una ilusión tremenda, Mm, con el centenario, con el fichaje de Rafa Benítez, que hacía tiempo que no teníamos un entrenador con palmarés, ¿no? Es que yo no lo recordábamos, todo mm, ilusión. mm. De repente Zetangana hace un himno que queda ya para la sí. historia, brutal, que lo oyes cantar en Balaídos, que yo ya lo he vivido en directo, y se te pone pues la piel de gallina. Dices, hostia, ha acertado. Mira que había dudas, ¿eh? ¿No? De mucha gente, esto no es un himno, esto es más una canción, que va, es un himno como la copa de un pino. Eh, el problema es en el campo. El Celta no está chutando, no está funcionando. Y de hecho, últimamente, ya los últimos partidos es montaña rusa, porque le ganan al Betis, pero luego pierden con la Real, lo eliminan de Copa con la Real también 2 seguidos, vuelve a perder con el Girona, piden la cabeza de Benítez, ¿no? En Balaídos, el otro día gana en Pamplona y ahora van a Getafe y veremos qué pasa, pero está siendo montaña rusa. Lo que pasa es que está a 3 puntos del descenso. Pero Entonces, lleva varios años así y sí, sí. en una posición que no es ni chicha ni limonada, pero tiende a tirar cada vez para abajo. ¿Tú cuál crees que es el problema? Porque yo desde fuera, te lo digo, yo me mojo como siempre, pero yo desde fuera tengo la sensación de que el Celta es un equipo
sea, muy potente localmente. O sea, tiene, Sí, tiene mucha afición en la provincia, en los entornos, es brutal. Yo lo he sí. vivido. O sea, eso a mí me alegra, porque a mí me gusta que la gente sea aficionada al equipo por el que siente algo, ¿no? Por el que, ¿sabes? O sea, en eso creo que coincidimos todos los Sí. que estamos aquí, ¿no? Y es una afición muy guerrera en ese sentido. Pero por otro lado, también la veo que es súper exigente. O sea, como que tiene churas de equipo súper grande, ¿no? Y como que exige al equipo desde el punto de vista futbolístico. Hostia, quizá demasiado, ¿no? O que somete una presión al club que no sé yo si está. Esto visto desde fuera, ¿eh? Que a lo Bueno, yo mejor creo, mira, es todo lo contrario. pasan varias cosas. Yo creo que estamos muy necesitados de levantar o de ganar un título, ¿no? En 100 años no se ha ganado un título. También tenemos a los vecinos del norte que en cuanto a títulos nos han pasado la mano por la cara, ¿no? Entonces es como hay como esa rivalidad que se note. Aún así, sí que el celtismo ha crecido en las últimas temporadas. La afición está con el equipo, aunque la cosa vaya mal. Siempre ha sido exigente, pero está con el equipo y está animando. Hay un ambientazo en Balaídos en los últimos años. Tremendo. Y yo creo que, bueno, que lo que ha pasado bueno, es opinión. Yo creo que ahora hay una directiva nueva. De hecho, tenemos una presidenta, Marian Mourinho. Sí, sí. El anterior presidente yo creo que priorizaba más otros aspectos que no lo deportivo o no ha sabido gestionar bien esas plantillas, ¿no? Porque, bueno, ahora bueno, la afición echa de menos un Brais Méndez, un Gabri Veiga que se ha ido, ¿no? Una cantera, unos canteranos, ¿no? Tener a Yago Aspas, que es el mejor jugador de la historia que hemos tenido, y no haberlo rodeado. No sé, desde el Toto Berizzo, que fue un descubrimiento, fue una apuesta, que era un exjugador, el Celta llegó a 2 semifinales de Copa del Rey, a una semifinal de Europa League, que son 2 temporadas brutales, ¿no? Con un equipo potente. Pero desde ahí se desmanteló. Yo Claro. creo que las apuestas en banquillo tampoco fueron muy potentes, porque han pasado de Miguel Cardoso, total desconocido, Antonio Mohamed, lo mismo, no sé, Carvajal, no sé, ha habido una serie de entrenadores que dices, hostia, algo nos está apostando, es como que se intenta que vuelva a sonar la flauta, incluso con los fichajes, ¿no? De fichemos barato y vendamos caro, y no sé, hay un halo que no termina de... Pero bueno, la afición evidentemente yo creo que es exigente, porque también reclamas o piensas, llevamos 12 años seguidos en primera, y se hace un paralelismo también muy claro con la Real Sociedad. Creo que ascendimos casi a la par. La gestión de la Real en cuanto a cantera y en cuanto a apostar por, pues esto, ¿no? Por lo que es puramente deportivo, pues hay mucha distancia con el Celta. Entonces piensas, joder, ¿de qué sirve estar 12 años seguidos en primera si cada año estás metido en el ajo? No sé. Ya. Un Pero oye, análisis, digo, quizás soy muy crítico, pero... pero digo yo, Alejandro, en aras de la rivalidad, lo que debe ser hace poco que el Celta B le moje la oreja al Depor. Bueno, eso. Mira, está bien porque te lo uno otra vez a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Cuando pasamos 3 días con Lendoiro en Coruña, ¿no? Y él incluso en entrevista me cantaba y me decía, las copas del Celta son todas de cristal, que esto lo cantan los nos lo cantan los del Depor. Y entonces, claro, tú nunca sabrás lo que es ganar un título y aquí no sé cuántos y tal. Y yo aproveché a la cena, que fuimos a cenar con él esa noche, y dije, me voy a vengar. Le digo, oye, ¿cómo son los derbis ahora que jugáis contra el Celta B? Y yo, bajo la cabeza y cabrón, coge las lanzadas y dice, no es que juguemos contra vosotros, es que nos ganáis también, es que ha ganado el Celta B. Y entonces decía, no, eso para mí es un... Claro, lo decía desde el buen humor, evidentemente, pero decía, para mí eso es una vergüenza. Pero sí, hombre, yo soy malo en esto, ¿eh? Yo disfruto de las rivalidades. Y bueno, pues cuando el Depor pasa apuros, pues mira, me sale la sonrisilla. Pero si es ¿Qué que lo no normal. vas a contar? O sea, ¿qué ¿Qué no nos vas vas a a contar? contar? ¿Qué nos Tampoco vas a les deseo el mal. Es de, ok, pues si ascienden y nos volvemos a juntar, pero este pique sano ahí de, coño, que no le ganáis al Celta B, pues mira, pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Reír un poco. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Alejandro, de verdad, un auténtico placer el tenerte aquí este ratico hablando de tu serie, que os la recomendamos, está en Movistar. Ahora además tenéis la posibilidad de poder acceder a Movistar sin necesidad de ser de esa plataforma de móviles, con lo cual pues está más a mano. Así que nada, gracias, Forza Atleti, adiós a todos. Hasta Gracias, luego. Alejandro, nos Hasta vemos. Hasta luego. luego a vosotros, un Luego. placer. Son